por la invitación que tan amablemente me hizo para estar aquí con vosotros. Y lo cierto es que para mí siempre es un privilegio el venir y veros. Hace un momento hablaba con Daniel, y precisamente decía eso, ¿no? Que el ir a otro lugar, el ver a otros hermanos, gente que hace tiempo que tal vez no has visto, o que nos vemos en momentos muy concretos, la excursión del 11 de septiembre y cosas así. Entonces salir y veros siempre es una bendición. Así es que para mí hoy, lo sigue siendo como otras veces, hoy me acompaña un hermano de la iglesia, yo le llamo el chiquitín. Sí, bueno, pero hoy me acompaña él y bueno, juntos queremos deciros que nos sentimos halagados con poder estar aquí. Mirad, no quiero dilatarme más, simplemente, como decía, el tema de hoy es la parábola del sembrador. Creo que hay lugares de las Escrituras que son complicados de entender, otros son muy fáciles, y precisamente eso es uno de los pasajes realmente fáciles, y mucho más cuando no solamente, cuando además de eso es el propio Señor Jesucristo el que explica lo que está tratando de decir. Por lo tanto, sin más dilación vamos a leerlo, vamos a Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, y entonces vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor tiene que decirnos hoy. Sí voy a pediros, nuestro hermano decía hace un momento al compartir el tema con la alabanza, que tratarais de poner vuestra mente un poco en blanco. O sea, yo sé que todos sabéis lo que tiene que ver la parábola del sembrador, todos sabéis lo que tiene que ver el pedregal y todo lo demás, pero yo quiero pediros que simplemente pidáis al Señor que abra vuestra mente, que abra vuestro corazón, que abra vuestro entendimiento, y que esa parábola que conocemos y conocéis, y probablemente con mucha precisión, pues que nos diga algo, que nos hable, porque desde luego, y estoy convencido, que el Señor tiene algo que decirnos en esta mañana. Así es que vamos a Mateo capítulo 13, los versículos 1 al 9. Dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60, otras a 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mirad, en el capítulo 12, el capítulo previo, el Señor Jesucristo ha tenido una confrontación con los fariseos y con los escribas. Todos conocéis el episodio en el que el Señor saca de un sordo, de uno que estaba sordo y ciego por causa de una posesión demoníaca, saca al demonio, y entonces los escribas y fariseos, que eran los teólogos por una parte y los religiosos por la otra, más exacerbados, le dicen que por el poder de Satanás se echa fuera a Satanás, y todos conocéis ya ese proceso. Y el Señor Jesucristo está hablando allí con ellos, y entonces es cuando se desata toda una tensión brutal, al punto en el que el Señor, que en aquel momento estaba en Nazaret, todos sabéis que Nazaret era el pueblo de su familia, era donde él había crecido, probablemente estaba en casa de su madre y sus hermanos, porque dice que él estaba en casa y vinieron sus hermanos, dicen los versículos anteriores,
vinieron sus hermanos y su madre para hablar con él. Quizá un poco para decirle, mira, vamos, vente con nosotros y deja a esos que son peligrosos. El hecho es que el Señor Jesucristo en ese momento dice que sale de la casa y se marcha. Y se marcha al lago de Galilea, a la parte norte. La parte, si tenéis más o menos una idea del lago, en la parte norte del lago es donde el Señor se fue. Y estaba allí y la gente empieza a agolparse. Y a medida que la gente viene, llega un momento en el que hay una gran multitud y el Señor entonces, había una barca, se sube en la barca, pide que lo separen un poco de la orilla y desde la barca empieza a hablarle a la gente por parábolas. Por lo tanto, sabemos todo el cuadro que ahí implica. Ha habido tensión previa, porque dice el versículo 1, comienza que ese mismo día salió Jesús de la casa, por lo tanto fue acto seguido. Y entonces empieza a enseñarle al pueblo a través de una serie de parábolas. No es una parábola complicada, ¿o sí? Si te pones a leerla y ves la interpretación que el propio Señor Jesucristo... es una parábola sencilla, está hablando de la respuesta de la gente ante la predicación del Evangelio, ante la palabra de Dios. No hay más. El propio Señor Jesucristo la explica. Pero mirad, hay cosas que son interesantes notar. Y es la que yo quiero en esta mañana que tengáis presente. Por lo menos una de ellas. La primera de ellas es que cuando tú miras la parábola hemos visto que hay 4 tipos de respuestas ante la palabra de Dios. Pero fijaos que la palabra es una y que el sembrador es uno. Y lo que te está diciendo esta parábola, entre otras muchas cosas, es, en primer lugar, que la reacción de la persona cuando escucha el Evangelio es determinante. Porque en este caso la semilla es la misma. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y en segundo lugar, el sembrador es el mismo. Pero la respuesta es diferente. No tiene nada que ver con la palabra expresada o la palabra predicada. No tiene nada que ver con quién la predica, por lo menos aquí, pero sí con el que la escucha. Y entonces, dentro de los que la escuchan, tenemos 4 reacciones. Unos que no tienen la más mínima reacción, 2 que aparentemente tienen pero no llega a nada, y una tercera en la que verdaderamente produce fruto. Y antes de continuar, yo quiero haceros una pregunta. ¿Qué es lo que os ha traído aquí esta mañana? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué venís aquí los domingos? ¿Por qué? ¿Porque os sentís cómodos, os sentís a gusto, lo pasáis bien entre los hermanos, tenéis un café solidario? ¿O realmente estáis convencidos que la palabra de Dios es lo que aquí se predica y que por lo tanto venís para que el Señor os hable? ¿Es eso? Entonces dejadme que os haga una pregunta más. ¿El Señor os habla siempre? Mirad, de acuerdo a lo que la parábola dice, el que la palabra de Dios te hable a ti o no te hable, no depende ni de la palabra ni del predicador. Depende de cuál sea la intención con la que tú viniste y con qué forma o en qué manera preparaste tu corazón para escucharla. A mí no me cabe la menor duda de que en este momento la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso dice Hebreos, capítulo 4. En segundo lugar, que el Espíritu Santo trabaja. Y trabaja en la vida de cada uno. Y si tú has venido a escuchar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te edificará, te fortalecerá
te exhortará, te enseñará y de una u otra manera tocará tu alma. El que de aquí salgas, lo mismo que entraste, es culpa tuya, no le eches la culpa a nadie más. Mirad, la parábola del sembrador, de manera rápida, dice que el sembrador sale a predicar, o sale a sembrar, perdón, no a predicar, la interpretación es lo que está. El sembrador sale a sembrar. Este buen señor llega a su campo, empieza a esparcir la semilla y parte de la semilla cae en lo que es el camino que bordea el campo. Tierra dura, impenetrable, allí no hay nada, queda la semilla totalmente expuesta a la labor de los pájaros y la semilla no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada. Eso dice el versículo 4. Otra parte dice que cae en un pedregal. El calorcito que calienta las piedras, la humedad, el sol, hace que la semilla brote con rapidez, pero ya está. Cuando las raíces empiezan a buscar el sustento, entonces no hay nada de qué alimentarse, no tiene nada y entonces se seca. Versículos 5 y 6, lo tenéis ahí. La tercera dice que cae entre espinos. Supongo que serían los típicos espinos que crecen en la periferia del campo. Están bien alimentados porque están en buena tierra, se nutren del riego, pero resulta que los espinos siempre son más fuertes que las buenas plantas. Tú has visto, yo no sé cuántos sois de campo, yo soy de pueblo. Y yo recuerdo que en mi tierra hay lo que se llama el barbecho. El barbecho es cuando, después de estar durante unos cuantos años sembrando el campo, entonces hay un año que tienes que dejarlo que repose. Y ese año no se hace absolutamente nada. Se deja. Ahora te pasas 4 años, 5, 6 años, me parece que es cada 7, no recuerdo muy bien. Pero, ¿7? Gracias. Entonces te pasas 7 años sembrando trigo y dices, bueno, este año lo voy a que repose. 7 años en los que has estado arrancando malas hierbas, has estado preocupándote de que lo que haya sea un buen trigo, la has estado abonando, cuidando, o sea, has tenido el campo limpio. Y cuando lo dejas, salen hierbajos, no salen espigas. O sea, 7 años sembrando espigas, que algo habrá quedado. Pues no. El año que lo dejas, no hay espigas. Vuelven a salir otra vez matojos, vuelven a salir hierbajos, vuelven a salir espinos, vuelven a salir todo. Por lo tanto, estos espinos que había allí, que estaban en la parte de alrededor, se estaban nutriendo de buena tierra, se estaban nutriendo del riego, y la semilla que cayó entre ellos empezó a florecer, empezó a salir, pero se ahoga. Se ahoga. El propio Señor Jesucristo dice que en la interpretación que da, habla de cuáles son las razones del por qué esa semilla se ahoga. Pero déjame que te diga, o que te pida que reflexiones sobre algo. Mirad, si nos pasamos al terreno de la interpretación, que no lo vamos a hacer ahora, pero si nos pasamos al terreno de la interpretación, ¿qué es lo que está diciendo eso? Eso está diciendo que una buena semilla en una buena tierra, como esa semilla no esté en el lugar idóneo, esa semilla se muere. Puede estar, puede tener buena tierra, puede tener riego, puede tener todo lo que sea, pero si esa semilla no está en el lugar idóneo, a la larga, esa semilla acaba muriéndose. Y la vida cristiana, la mires donde la mires, mires desde el ángulo que la mires, el ambiente en el que te mueves es decisivo para que tu vida prospere o se hunda. Es decisivo donde te mueves. La iglesia no es un juego, no es un pasatiempos. La iglesia
y no es el tema de hoy precisamente, pero la Iglesia es precisamente ese lugar del cielo en la tierra donde los hijos de Dios pueden estar preservados. Pero como los saques de ahí, te aseguro que no tienen futuro. Esos cristianos que dicen, bueno, yo soy hijo de Dios, soy cristiano, pero no tengo que ir a la iglesia, málame, míralos dentro de un par de meses a ver cómo están. Seguimos. ¿Cuál es la interpretación de la parábola? La interpretación no voy a entrar en ella, la sabéis todos, ¿no? La interpretación la encontráis unos versículos más adelante. Pero a mí todo esto me suscita preguntas. Cuando yo leo la parábola del sembrador y luego veo todo lo que viene a continuación y veo cómo Cristo la interpreta y veo todo lo que está pasando en ese momento, a mí hay preguntas que me vienen a la mente. Y la primera de ellas es, ¿a quién le está predicando el Señor Jesucristo la parábola del sembrador? ¿A quién? Porque mirad, una vez que Cristo termina con las parábolas, los discípulos le hacen una pregunta que yo me la había hecho muchísimas veces de pequeño cuando yo leía la palabra de Dios. Yo me convertí a los 8 años y yo recuerdo que cuando yo leía el Nuevo Testamento, porque era lo que leía, el Antiguo Testamento no había por dónde pillar. Bueno, sí, la historia de Sansón me encantaba. Pero bueno, el hecho es que cuando yo leía todo esto decía, pero vamos a ver, ¿por qué el Señor habla como habla y no habla clarito? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque eso es lo mismo que los discípulos le dicen. Los discípulos le dicen, ¿por qué? Versículo 10, acercándose a sus discípulos le dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les dices las cosas de una manera clara, que la puedan entender de una manera sencilla y que puedan verlas sin tener que darle vueltas? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ver un momento, para. Tú tienes a casi 5.000 personas delante o más, y me estás diciendo que estás hablando para que ellos no lo entiendan. ¿A quién les estás hablando entonces? Y entonces el Señor dice, venid vosotros y a vosotros os cuento lo que es la parábola. Ellos no, nosotros sí. A ellos no se la vas a explicar, nos la vas a explicar a nosotros. Y entonces nosotros, que somos creyentes y que funcionamos como hijos convertidos, decimos, a ver, yo ya soy convertido, yo la semilla ya cayó en buena tierra y yo ya he producido fruto. Eso sí tiene que ver con los inconversos, con los que no le conocen. Yo sigo haciendo la pregunta. ¿Por qué? La respuesta la da el Señor Jesucristo. A vosotros os es dado conocer el reino de los cielos, a ellos no. Y les hablo por parábolas para que no se enteren de lo que estoy diciendo. Básicamente es eso. Conclusión final. Bueno, yo no sé si eso os suena de algo, pero luego el apóstol Pablo lo repite de una manera diferente. Cuando el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sales a la calle y le dices a la gente, tú eres pecador, no te pega probablemente por vergüenza, pero lo primero que te dirán es, ¿yo? ¿De qué? Y les hablas del cielo, o les hablas de la necesidad de salvación, les hablas de arrepentimiento, no se enteran de nada. De nada. Es chino para ellos. Porque las cosas que son del Espíritu de Dios, la mente humana no las entiende. Lo que tiene que ver con Dios pasa por encima del ser humano. No se pueden entender porque han de discernirse espiritualmente. Y el hombre natural, como no tiene el Espíritu de Dios, le digas lo que le digas, no lo entiende. Conclusión. Si quieres que ante la palabra de Dios, cuando sales a evangelizar,
cuando sales a predicar la palabra de Dios, si quieres que la gente que va a escucharte se entere, pídele a Dios que antes haga que su Espíritu Santo toque su corazón, porque si no, no hay alternativa. Pero por otra parte, dale gracias a Dios, porque tú eres hijo de Dios, gracias a la pura, total y absoluta misericordia divina, porque tú tampoco entendías nada. Y si en algún momento dado tú pudiste responder ante el Evangelio, fue gracias a la misericordia de Dios. Me llama la atención, insisto, que el Señor Jesucristo explique la parábola a los discípulos y que no se la explique a todos los que estaban allí. Solamente a los 12. Y la pregunta vuelvo a hacerla. ¿Para quién está predicando entonces el Señor Jesucristo esa parábola? Yo creo que la respuesta está clara, ¿no? ¿Se la estaba predicando a los discípulos? O por lo menos a ellos se la explica. Mirad, a partir de ahí sí me gustaría entonces entrar en la explicación. Pero voy a pediros que hagáis el esfuerzo de pensar más bien que la parábola del sembrador no va tanto dirigida. Bueno, sí, evidentemente, si tú miras el paralelo en Lucas o en Marcos, te darás cuenta que está dirigida a inconversos. Pero yo creo que la palabra de Dios tiene una aplicación plena, total y absoluta para nosotros como hijos de Dios. Yo creo que la palabra de Dios está viva y es eficaz, y que por lo tanto tiene algo que decirte a ti y a mí, y que cuando leemos la palabra de Dios, de manera paralela tiene algo que decirte a ti. Así es que cuando vamos a leer la explicación de la parábola del sembrador, y quiero que pienses no en tipos de inconversos, sino en tipos de creyentes. ¿Me explico? Versículos 18 en adelante. Vosotros pues, dice, cuando escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. La cosa está clara, ¿no? Por lo tanto, hay una parte que cae en el camino, que no cala, que no hace nada y por lo tanto el maligno se la lleva. ¿Habéis conocido creyentes así? Están en la iglesia, vienen, cantan, alaban, adoran, pero no les ves ningún tipo de crecimiento, no les ves que maduren, no les ves que hagan absolutamente nada. Parece que la palabra de Dios sale, la escuchan, puede que les guste incluso la forma en la que se ha hecho, que les gusten las palabras empleadas, que les guste el tema del que se ha hablado, pero cuando salen exactamente igual que entraron, hasta con cara de amargados. ¿Conocéis alguno o habéis conocido alguno? Fíjate que en este versículo, en este pasaje no se habla de conversión. En ningún momento se habla de la conversión, en todo momento se habla de la reacción de la gente ante la palabra de Dios. Vale, si son inconversos, bueno, pues hay los que no se enteran, los que se enteran pero no quieren, y los que se enteran y se convierten. Bien, amén. Pero si hablamos de los que escuchan la palabra de Dios, que ya son creyentes, tienes exactamente lo mismo. Gente que está en la iglesia pero que no se entera de la misa a la media, que no les ves cambio, que no maduran, que no se comprometen, que parece que con ellos no va la historia. Sí, vienen aquí porque lo pasan bien. O porque no tienen nada a dónde ir probablemente. Pero no hay ningún tipo de fruto. No hay absolutamente nada. La palabra de Dios no les afecta
les pasa por encima, y perfectamente lo que se describe aquí, gente que son como el camino, son personas que oyen el mensaje, pueden entender el significado, ¿qué más da? Pero no les cala. Y como nuestra mente es muy lenta, más que lenta, es muy reducida, nuestra memoria es muy reducida, entonces tan pronto salen, ya se han olvidado de todo lo que había, hasta nueva orden. Domingo siguiente. No puedes contar con ellos, porque tampoco ofrecen nada. Ahora eso sí, estarán aquí. Luego habla del versículo 20 en adelante de los que caen en pedregales. Dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mirad, salvo el primer caso, los otros tres son personas que responden ante la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta? En los otros tres casos hay entendimiento de la palabra de Dios. El que cae en pedregales dice que la semilla germina, que empieza a crecer, ves que empieza a haber fruto y dices, mira qué bonito, pero no es más que pura superficialidad. Tampoco hay nada que sacar de ahí. Total, plena y absoluta superficialidad. Al principio reciben la palabra con alegría, con entusiasmo, brota, y brota de manera rápida, incluso de manera espectacular si cabe. En apariencia la palabra de Dios ha calado, empiezas a ver un mínimo de fruto, unas expectativas de fruto, pero no hay perseverancia, no hay nada más. Y lo que fue al principio un gozo, te das cuenta que no fue más que un puro gozo emocional, sin respuestas, sin arrepentimiento verdadero, sin desarrollo, sin crecimiento, sin nada. Eso ocurre a todos los niveles. Porque hay un problema o hay un problema serio, y es que muchas veces se confunde la espiritualidad con la emocionalidad. Y eso es un peligro. Y se confunde la conversión con la respuesta momentánea a algo que te ha tocado la fibra. Mirad, ¿os acordáis de cuando estuvo aquí nunca me acuerdo del nombre, el hijo de Billy Graham, es Franklin, gracias. ¿Os acordáis cuando estuvo aquí en el Palau Blaugrana No, Palau Blaugrana no, el Palau Sant Jordi. Yo estuve allí trabajando como supervisor. El Palau Sant Jordi se llenó al punto en el que no pudo entrar toda la gente que quiso y hubo que dejar a mucha gente en la calle porque el aforo no lo permitía. Cuando Franklin terminó su predicación, entonces nosotros teníamos que bajar abajo, los que estábamos ahí, para organizar un poco la historia y que cuando empezara a bajar la gente que se había convertido, se encontraran con un consejero al lado. Así es que empezamos a bajar unos cuantos, el grupo que estábamos en aquel trabajo, colocando a los consejeros, y entonces se dijo a la gente que todo el que quisiera venir y aceptar a Cristo como su Salvador, que bajara. ¿Estuvisteis alguno? ¿Tú estuviste? ¿Nadie más? Bueno, menos mal. Bajaron miles. Bajaron miles de personas. ¿Sabéis cuántos han quedado de aquellas miles que bajaron? En términos globales,
Bueno, yo soy de los que piensan que basta una conversión sincera y real para que todo eso valga la pena. Porque me pongo un poco en el pellejo del que se salve y digo, si eso hubiera sido única y exclusivamente para mi salvación, vale la pena, me han rescatado. Por lo tanto, yo creo que valió la pena. No estoy diciendo que no valiera la pena. Estoy hablando de cómo la gente responde ante un evangelio de manera emocional y luego no queda nada. A mí como pastor del Prat me dieron todo un grupo de fichas de gente del Prat que había ido, que se había convertido y que habían manifestado el deseo de quererse reunir en una iglesia evangélica. Imagino que por aquí ocurriría más o menos lo mismo. Hoy día de eso no hay absolutamente nada. Y te encuentras con esto lo mismo. Los pedregales, esa manera en la que el evangelio parece ser que toca, que florece rápido, hay calorcito, hay un mínimo de humedad, pero luego no sirve absolutamente para nada. No hay nada. Pero eso no habla solamente de los inconversos. Eso habla también de cada uno de nosotros. De esas veces que nos enfrentamos a la palabra de Dios, que escuchamos un mensaje, que decimos, el Señor ha tocado mi corazón, eso iba para mí, el Señor me ha hablado, y luego te largas y no sirve absolutamente de nada. Así es que si me permitís, dejadme que os dé un consejo. Acostumbraos a ir con un blog, con un bolígrafo y anotad. Anotad aquello que el Señor os diga. Porque si, como hemos dicho anteriormente, y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña en Hebreos capítulo 4, la palabra es viva, es eficaz, es cortante, penetra, divide, separa. Hermanos, Dios está vivo y su Espíritu Santo trabaja y trabaja en la iglesia. Y si tú estás abierto a que el Espíritu Santo te hable, te hablará, de eso no te quepa la menor duda. Entonces, como tu memoria es débil, anótatelo. Cógete un papel, ponte notas, ponte cosas que luego te puedan refrescar la memoria. Pero bueno, de alguna manera eso también nos cuenta de esos creyentes que en apariencia se gozan, ves que sí, que las cosas funcionan, y luego, como dicen en mi pueblo, todo queda en agua de borrajas. Queda en nada. Queda en nada. Queda en nada. No hay profundidad, es algo temporal. Y cuando empiezan los problemas, cuando empiezan, dice, las aflicciones, la persecución, los tropiezos, cuando empiezas a tener que decir, no, déjame que te lo diga de otra manera. Yo siempre, estamos en precampaña electoral, ¿no? ¿Habéis escuchado ya alguna de esas precampañas electorales? ¿No? A ver si os suenan. Van a bajar los impuestos, van a aumentar el salario mínimo interprofesional, van a dar un mayor tiempo de permiso de los padres, ¿sí? Van a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo, van a facilitar, van a hacer. ¿Os acordáis de Cristo cuál fue su campaña política? ¿Os la digo yo? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz cada día en pos de mí no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. O sea, Cristo como político lo habría tenido crudo. Pero eso te garantiza a ti algo, y es que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y tú decides tirar adelante, ya sabes que te vas a enfrentar a algo complicado. Y aquí lo que tenemos es alguien que en principio sí, pero luego la persecución, los afanes, el autonegarse es lo peor, hermanos. Eso nos cuesta a todos mucho. Y entonces lo que tienes aquí es a una persona que la palabra de Dios tampoco le cuaja, tampoco hace nada. No estoy hablando de inconversos, estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando de la respuesta que ante la palabra de Dios tú y yo que creemos tenemos.
Los espinos. Es otro que tal. Dice el versículo 22 que aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, la codicia por otras cosas. ¿Sabéis qué significa eso? Eso significa que la palabra de Dios acaba siendo un ornamento y no algo decisivo. Eso quiere decir que la palabra de Dios está ahí mientras no tenga otra cosa que hacer. Eso significa que, mirad, si vais al diccionario Cervantes, dice que afanes hace referencia al trabajo excesivo, solícito y penoso. O sea, el esforzarse de una manera desproporcionada por aquello que consideras que es lo importante en tu vida. Esos son afanes. La idea es que esas personas luchan con desmesurado afán para conseguir las cosas físicas de este mundo. Su afán está en una mayor comodidad, en un mejor estatus social, en una vida más cómoda, en más dinero para tener mejor lugar, mejor vivienda o mejores muebles. Y descuidan todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y yo me pregunto, ¿realmente eso tiene tanta importancia? Vas a vivir 4 días. Espero que no sean 4 días, que sean 8. Pero ¿qué más da si la palabra de Dios dice que es neblina, que hoy está y mañana no está? Se dice que es como la flor del campo, que hoy está y mañana no está. Habla del engaño de las riquezas. Y el propio Señor Jesucristo dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Había un hombre en la Biblia en la Biblia se describe un hombre que de acuerdo a nuestra sociedad sería un triunfador y de acuerdo a la palabra de Dios es un fracasado. ¿Sabéis a quién me refiero? El rico insensato. ¡Fua! Aquel señor era un triunfador. Aquel señor había trabajado fuertemente a lo largo de toda su vida, había invertido bien su tiempo y su dinero, había sido previsor y este tío llega un momento en el que su trabajo le ha dado tanto rendimiento que dice, ahora me puedo jubilar tranquilo. Eso es un triunfador. Lo que pasa es que la Biblia lo denomina como un fracasado, porque desde el punto de vista divino era un fracasado. Se había preocupado de los pocos años que iba a tener aquí y nunca había mirado al cielo pensando en lo que Dios querría. Pero era un triunfador humanamente hablando, fracasado desde el punto de vista divino, sí. Y eso es lo que está diciendo aquí. El Señor Jesucristo dice, mira, en este también la palabra crece. La palabra, la semilla entra ahí, la palabra crece, se desarrolla, se manifiesta, empieza a germinar, pero hay otras cosas que tienen más poder de desarrollo y crecimiento, porque es a lo que se le dedica más tiempo, es a lo que se le está dedicando más esfuerzo, es a lo que se le está dedicando más tenacidad. Y entonces, al final, dice que eso acaba con todo lo que la palabra de Dios tiene. ¿A qué le estás dedicando tú tu esfuerzo? ¿Sabéis? Yo creo que el día en que yo esté delante del Señor, y digo yo, porque no me atrevo a hablar de ti, pero el día en que yo esté delante del Señor, yo estoy convencido que a mí el Señor no me va a sacar un libro con todos mis pecados y me va a decir, mira, tú aquí pecaste. No, porque dice la palabra de Dios que Él lo ha perdonado, punto, y que los ha olvidado. Y cuando Dios olvida, como Dios es perfecto, olvida con perfección, quiere decir no nos recuerda más. Pero sí me va a pedir cuentas de lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que quiere decir que cuando Cristo me salvó a mí,
ya tenía en planes, o sea, cuando Dios a mí me llama, cuando Dios a mí me salva, o cuando te salva a ti, tiene una lista. Ha confeccionado un plan de trabajo para ti. Dios no quiere vagos en sus filas. Ha preparado un plan de trabajo para ti, lo ha diseñado teniendo en cuenta tus capacidades, tu idiosincrasia, tus limitaciones, tu tiempo, tu familia, tu trabajo. Ha preparado eso con todo incluido. Y de eso es de lo que nos va a pedir cuenta. Pero yo estoy convencido que cuando esté delante del Señor no me voy a tener que avergonzar por mis pecados, porque esos están perdonados. Me voy a avergonzar de lo que no hice y que tenía que haber hecho. De eso sí. De eso sí. Y vivo con la expectativa pensando, por lo menos, que de esto no tenga que avergonzarme. Habrá muchas cosas que sí, habrá otras cosas que no. La cuestión es, ¿dónde estás tú? Porque según lo que dice 2 Corintios 5, tanto tú como yo vamos a pasar por el mismo tribunal. Con un problemilla asociado a eso. Y es que cuando pasemos por ese tribunal lo vamos a hacer en solitario. ¿Sabéis qué significa en solitario? Que lo típico es, que no sé, lo típico en las iglesias es, bueno, es que mira al hermano tal. Es que mira al pastor. Es que, ¿tú te has dado cuenta en la esposa del pastor? ¿O tú te has dado cuenta de tal hermano o tal otro? O es que, y entonces empezamos a señalar a uno o al otro, y claro, como las señalamos siempre para afuera, nunca nos toca a nosotros. Aquí el único perfecto soy yo y los demás son los que están mal. Bueno, pues el día que estemos delante del Señor, a ver cómo le dices tú al Señor, porque no va a haber nadie a quien señalar. No vas a poder señalar a nadie, y a él ni se te ocurra. Es un consejo. Así es que como no empieces a volver los dedos para ti, y vas a tener que volverlos. Mirad, hermanos, la clave dice en el versículo siguiente, versículo 23, que aquel en quien cayó en la tierra, en la semilla que cayó en buena tierra, dice, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce a 1, a 100, otros a 60 y otros a 30. ¿Dónde está la clave del versículo 23? Yo sigo insistiendo que en toda la parábola todavía no se ha hablado de conversión, ¿o sí? No se ha hablado de conversión. En toda la parábola se está hablando de la respuesta que ante la palabra de Dios el que la escuche tenga. Me da igual que sea inconverso o que sea creyente. Cada vez que tú vienes aquí te expones a la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas un mensaje te expones a la intervención del Espíritu Santo. Y lo que hagas con eso será una responsabilidad única y exclusivamente tuya. Única y exclusivamente tuya. Mirad, la clave del versículo 23 es que dice que esa palabra da fruto. Dicho de otra manera, la palabra de Dios en tu vida tengo que verla yo. ¿Me explico? El cómo la palabra de Dios afecte a tu vida, no me lo cuentes. Porque todos tenemos una retórica bastante bonita cuando se trata de defender lo que somos. No me digas cuánto amas a Dios. No me digas cuánto amas a los hermanos. No me digas cuánto te importa Dios. Tú sabes la cantidad de oraciones que yo he escuchado diciendo, Señor, tú eres lo más importante en mi vida, tú eres lo que más aprecio, tú eres lo que más quiero y sin ti no quiero nada, y luego no los ves en la iglesia tampoco. ¿Habéis escuchado alguna oración así?
Por lo tanto, no me digas cuánto crees, no me digas cuánto le amas, no me digas cuán preocupado estás por la gente que se condena y se pierde, no me digas cuánto deseas tú que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu iglesia, en tu familia. Déjame que lo vea. ¿Sabéis cuál es el problema de Santiago? Que Santiago era pragmático. Santiago dice, mira, no me prediques. Santiago no dice, Santiago lo que dice es, no me prediques. Déjame que lo vea. ¿Sabéis que Santiago es una de las epístolas más controvertidas de la palabra de Dios? De hecho, Lutero quiso quitarla de en medio. Porque Lutero lo que dice, porque Santiago lo que dice es, a ver, tú muéstrame tu fe sin tus obras, o sea, dime todo lo que quieras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, dime todo lo que te dé la gana, yo te voy a enseñar que lo que vivo es lo que predico, o que la palabra de Dios en mi vida ha calado, que la palabra de Dios en mi vida tiene fruto. ¿Qué más da que sea 30, a 60 o a 100? Lo importante no es la cantidad de hermanos, lo importante es que haya fruto. Porque el fruto depende de muchas cosas. ¿Os acordáis de la parábola de las minas? Hay dos parábolas parecidas, la mina y los talentos. ¿Vale? Una va encaminada a un grupo, otra va encaminada a otro. Eso os lo dejo a vosotros, las cogéis, las comparáis y miráis las diferencias. Pero se dice, a uno le dio una, a otro le dio una, al otro le dio una, y al otro le dio una, y al otro, a todos le dio. ¿Te va sonando eso algo? No. ¿Sí o no? ¿No te suena nada? Déjame que cambie. Todos somos hijos de Dios y a uno le dio un don, a otro le dio un don, a otro le dio un don. ¿Ahora ya tiene otra historia? A cada uno le dio una. Llega el primero y dice, mira señor, cuando tiene que dar cuenta le dice, mira señor, tu mina la puse a trabajar, aquí tienes 10 minas a cambio. Llega otro y dice, mira señor, tu mina, aquí tienes 5, he trabajado y me ha dado 5. Llega el otro y dice, tu mina, y llega uno y dice, mira, yo sé que como tú eres un hombre injusto, que tú siegas donde no sembraste, que tú recoges lo que no pusiste, y ¿sabes qué? Guardé tu mina y aquí la tienes. ¿Sabéis lo que siempre me ha chocado de esa parábola? Siempre me ha chocado que el Señor no coge la mina, no voy a entrar ya en la historia, pero le quita la mina a aquel y ¿a quién se la da? Al que tiene más. Y dices, pues vamos a ver, un momento. Si el que ya tiene 10 y el otro tiene 5 y hay un pobrecillo que tiene 2 o tiene 3, dale al que tiene 2 que tiene 3. La pregunta es, ¿por qué uno tiene 2, otro tiene 5 y otro tiene 10? Porque estamos hablando de capacidad de trabajo. Y todos tenían una, pero uno con una consigue 10 porque tiene una capacidad mayor, y otro con una consigue 5 porque su capacidad no es tanta, y otra con una consigue menos porque su capacidad no es tanta. Hombre, no tiene sentido que al que tiene 2 le des una porque no va a llegar. En todo caso tiene más posibilidades el de 10. Y de eso se trata. Pero fíjate que lo que ahí se condena no es que uno tenga 10 y otro tenga 2. Lo que ahí se condena es que hay uno que se sienta y dice, bueno, aquí estoy esperando a que llegues, ya te daré lo que me has dado. Y aquí lo que se premia no es que haya 30, que haya 60 o que haya 100. Aquí lo que se premia es que hay fruto. Hay fruto. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. La clave no es cuánto, la clave es que des. Insisto, toma un lápiz, toma un bolígrafo, llévate papeles en la Biblia en medio, anota todo lo que el Señor te diga y procura ejercitarlo. Porque esa es la palabra que da fruto. Eso es lo que da fruto. Mira, cuando la palabra de Dios se escucha, y eso ya sería la conclusión de toda esta parábola, cuando la palabra de Dios se escucha, puede haber 3 respuestas. Así os lo simplifico. La primera es nada.
La primera respuesta es nada. No estoy hablando de santidad, de fidelidad, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando simplemente de que escuchas la palabra de Dios y la palabra de Dios no hace absolutamente nada en tu vida. Y como decía antes, excusas muchas. No sé, no tengo tiempo, tengo que trabajar muchas horas porque si no llego a fin de mes, estoy enfadado con el pastor o con la situación, las cosas no se hacen como yo quiero y no me gustan, no sabía qué hacer o cómo hacerlo, qué sé yo. Tú tendrás tu lista. Y eso puede servirte conmigo, te puede servir con cualquier otro, pero con aquel a quien le tienes que dar cuentas y que es quien definitivamente te las va a pedir, eso no va a servir. Decía en un principio que cuando Dios te salvó tenía en cuenta tu tiempo, tu conocimiento, tus capacidades, tus necesidades y todo ese cúmulo de circunstancias que rodean tu vida. Por lo tanto, las excusas no te van a servir. Por otra parte, bueno, y déjame que te diga que la diferencia entre un cristiano serio y otro que no lo es radica en cómo viven su vida delante de Dios y cómo la palabra de Dios se manifiesta en la vida de ese creyente, no en otra cosa, no de otra manera. La segunda posible respuesta, es que la palabra de Dios no te diga nada, en cuyo caso te está diciendo. Una cosa es que te diga y no hagas porque tienes razones para no hacerlo. Dejemos eso de excusas que no gusta. Tienes razones de peso para no hacerlas. La otra es simplemente que no te habla, no te dice. Es como si contigo no fuera. Y dices, pero si es que yo no me dice nada. Déjame que te diga algo. Si no te dice nada, te está hablando. Si no te dice nada, te está hablando. Y lo que te está diciendo es que tienes los oídos cerrados a lo que la palabra de Dios tiene que decirte. Porque estás de acuerdo conmigo, insisto una vez más, en que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Espero que sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo en que el Espíritu Santo trabaja y se manifiesta en la vida de los que son hijos de Dios? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo en que si tú abres la palabra de Dios, Dios te va a hablar si te expones a ello? Vale, pues si nada de eso se produce, la culpa es tuya. Algo interfiere en la comunicación entre tú y Él. Él está hablando, Él está diciendo, Él está trabajando, pero tú no te enteras. ¿Queréis que os cuente una experiencia divertida? De hecho, yo me río mucho cada vez que me acuerdo de ella. Una vez al año me gusta, no puedo más tampoco, pero me encanta esquiar. Y aprendí aprendí muy mayor, aprendí con 50 años a esquiar, así es que lo pillé con unas ganas brutales. Y entonces hay un hermano con el que una vez al año nos vamos a esquiar. Claro, para abaratar costes, cogemos una habitación para dos. Problema. Él ronca y yo me despierto con un mosquito que pase por la acera de enfrente. O sea que la primera vez me la jugó y no pegué ojo, toda la noche así. 2 noches. No reíos, pero no sabéis lo mal que se pasa. Se pasa fatal. La almohada me la metía así enrollada en la cabeza, me tapaba el altar, me ponía tal, y al final ya decía, Señor, tú eres omnipotente, tú puedes hacer que este tío deje de roncar y yo poder dormir. Bueno, por la razón que fuera, el Señor no, y el otro siguió roncando y yo no podía dormir. Siguiente año me compré tapones. Pero, no me compré unos tapones de esos de goma espuma, que esos no sirven para nada. Me compré tapones de cera. Esos no dejan pasar, vamos. Esos te pueden coger una trompeta al oído y no te enteras. Así es que cogí el tapón de cera, lo abrí y me lo metí. Vamos, yo creo que el tapón de cera me llegó a la garganta, pero bueno, es igual.
apretando ahí bien apretado y tal. Aquella noche dormí, ¡guau! ¿Cómo dormí? Y resulta que estoy dormido por la mañana y ya era hora de levantarse, pero estaba frito. Y aquello que, aun cuando tiene los ojos cerrados, ves que hay luz y tal, y abro los ojos y veo al hermano que estaba en la cama de al lado mirándome y diciendo... y yo cojo, me quito los tapones, que parece que estás en una cura de sueño, levántate. No me enteraba de nada. Así es que si tenéis a alguien que ronca, ya sabéis, tapones de cera, fantástico. Hermanos, aquel hermano estaba pegando gritos y yo no me enteraba. Y a veces lo que ocurre con la palabra de Dios es eso. A veces te grita y tú no te enteras. Pero si es viva, si es eficaz, si el Espíritu Santo trabaja, no te quepa la menor duda que cuando no te enteras de lo que dice, te está diciendo quítate el tapón. Por último, sencillamente, decir, Señor, aquí estoy. ¿Sabéis? Hay 3 personajes en la Biblia que a mí me encantan. Tienes aún Samuel. ¿Sabéis lo que hizo Samuel cuando el Señor le llamó? ¿Sí o no? Cuando el Señor le llamó, Samuel lo que dijo es, habla, tu siervo escucha, habla, aquí estoy. El otro es Isaías. ¿Sabéis lo que pasó con Isaías cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré por nosotros? Isaías dijo, a mí, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. No busques a nadie más, ya estoy yo. Y luego hubo otro, Pablo. Cuando Pablo iba por el camino a Damasco y el Señor se le apareció en el camino, Pablo lo primero que dijo es, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y se pasó el resto de la vida que le quedaba respondiendo a esa pregunta. Espero que cuando leas Mateo capítulo 13 no te suene igual, porque no es una parábola para inconversos, es una parábola para ti. Y Dios va a esperar que respondas. Pues ya sabéis. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por